Hola gente, esta semana habrá doble video, así que espero que esto reciba bastante apoyo como siempre. También aprovecho para invitarles a mi grupo de WhatsApp. Si quieren unirse, bienvenidos, y si no, no pasa nada, es solo una invitación. Nota. Antes de empezar, quiero decir ni Monster Hunter, el príncipe dragón, los personajes, imágenes, músicas, o otras cosas mencionadas o utilizadas en este video me pertenecen. Todos los derechos a sus creadores. Solo la historia es de mi autoría. Sin más, empecemos con el show. Soy Gore Magala en El Príncipe Dragón capítulo prólogo. La encarnación del mal. La vida. Es curioso, ¿no? Todos la vivimos, pero nadie la entiende realmente. Es como un mar, uno que no se puede controlar. A veces estás tranquilo, otras veces te hundes sin darte cuenta. Y aunque muchos quieran negarlo, hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. El destino. El tiempo. La muerte. Sí, la muerte. Ese final que todos sabemos que llegará, pero que nadie quiere aceptar. Yo tampoco quería. Pero a diferencia de otros, yo no vivía pensando en el futuro. No me interesaban los lujos, ni el dinero, ni ser alguien importante. Yo solo quería vivir al 100%. Estudiar, trabajar de vez en cuando, no depender de nadie. Tenía 15 años. Y aún así, vivía con esa idea en la cabeza. En cualquier momento puedo morir irónico, ¿no? Porque al final, pasó. No fue algo épico. No fue un accidente absurdo. No fue un isekai cliché. Fue algo peor. Real. Cáncer de piel. No lo detectaron a tiempo. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Meses, eso fue todo lo que me quedó. Meses en los que no entendía nada. Meses en los que me negaba a aceptarlo. Meses en los que tenía miedo. Porque sí, todos lo tenemos. El miedo a dejar de existir. Pero en mis últimos momentos lo entendí. No había nada que hacer. No importaba cuánto me negara, ese era mi final. Y lo acepté. Con una sonrisa, falsa, pero suficiente. Ni modo, me tocó. Oscuridad. Eso fue lo primero que sentí después. No dolor. No frío. No nada. Solo, oscuridad. Una tan profunda, que parecía tragarse todo. Incluso mis pensamientos. No entendía qué estaba pasando. ¿Esto era la muerte? ¿El vacío? ¿El final de todo? No. Porque entonces, apareció una luz. Una tan intensa, que atravesó esa oscuridad como si no fuera nada. ¡Ah! El dolor fue inmediato. Mis ojos, si es que aún tenía, ardían como si se estuvieran desintegrando. Y lo peor es que podía sentirlo, a pesar de no tener un cuerpo. Oh, lo siento, pequeño ser. Una voz, calmada, pero fría, artificial. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Mi voz salió, temblorosa, no por debilidad, sino por lo desconocido. ¿Quién soy no es de tu incumbencia? Silencio. ¿Y el por qué estás aquí? Te lo explicaré ahora. No podía moverme, no podía ver, no podía hacer nada, solo escuchar. Has muerto. Directo, sin rodeos. Y yo te enviaré a otra vida. ¿Qué demonios? No hubo respuesta inmediata, como si esperara que negara, que gritara, que hiciera algo. Pero no lo hice, porque en el fondo, ya lo sabía. Como veo que no tienes objeciones, procederé. Espera. Mi voz salió más calmada esta vez. ¿A dónde me enviarás? Una pausa. Y luego. Eso lo descubrirás por tu cuenta. Solo hay algo que debes saber. El tono cambió. Un leve matiz de diversión. Ya no serás humano. ¿Cómo que no seré humano? Intenté reclamar, preguntar, gritar, pero ya era tarde. Sentí algo. Una fuerza, como si mi existencia entera estuviera siendo arrastrada. No podía resistirme, no podía hacer nada, y antes de poder decir una sola palabra más, todo desapareció. Universo. El príncipe dragón. El bosque estaba en calma, demasiado en calma, hasta que se rompió. Un portal, oscuro, morado, inestable, apareció de la nada, desgarrando el aire como si fuera papel, y de él salió algo. Primero, una garra, negra, pesada. Al tocar el suelo, el impacto formó un pequeño cráter, luego otra, y otra más, hasta que finalmente la criatura salió por completo, grande, cuadrúpeda, con una cabeza curva, casi antinatural, alas que parecían hechas de sombra, y griega. Dos extremidades adicionales que no encajaban con nada conocido. Un gruñido bajo escapó de su garganta. No de furia, sino de molestia, porque dentro de esa cosa había alguien que alguna vez fue humano. Mierda. Mi voz salió distorsionada, pesada, extraña. Me duele todo el cuerpo. Intenté llevarme la mano a la cabeza.
Pero algo no estaba bien. La sensación no era la misma. Miré. Y me congelé. Negro, oscuro, con tonos morados que recorrían mi piel. Mis extremidades no eran humanas. Nada en mí lo era. Mierda, mierda. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué me pasó? Silencio. ¿Qué soy ahora? Pánico. Puro y crudo. Pero, después de unos minutos, se fue calmando. No porque lo entendiera, sino porque no tenía opción. Joder. Miré mis patas, mis alas, esos brazos extra. Todo era incómodo, antinatural, pero funcional. Tengo que ver esto. Sin pensarlo más, comencé a moverme, torpe, inestable, pero avanzando, buscando algo, un reflejo, una respuesta. Pasaron 16 minutos. 16 minutos de adaptación forzada, de tropezar, de caer, de volver a levantarme, hasta que finalmente lo encontré, un lago, pequeño, pero suficiente. Me acerqué lentamente, cada paso más pesado que el anterior, y cuando estuve lo suficientemente cerca, miré. El agua se movía levemente, tranquila, silenciosa, como si no supiera lo que estaba a punto de reflejar. Me acerqué más. Cada paso, más pesado, más consciente, mi respiración, irregular. Vamos. Murmuré, no sabía qué esperaba ver, no sabía qué quería ver, pero necesitaba hacerlo, y entonces lo vi. Silencio, total, mi mente se quedó en blanco, porque lo que estaba frente a mí no era solo no humano. Era algo peor, mi cabeza, curva, antinatural. Mis ojos, ocultos, inexistentes, como si la oscuridad misma los hubiera devorado. Ese cuerpo negro, cubierto de tonos morados que parecían moverse, como si estuvieran vivos. Y esas alas. Esas malditas alas que no eran alas normales. Eran como capas de oscuridad, respirando. No dije nada. No pude. Porque en ese momento lo entendí. No. Mi voz salió baja, temblorosa. No, no, no. Di un paso atrás. El agua se agitó. Mi reflejo se rompió. Pero ya lo había visto. Ya no había forma de negarlo. ¿Qué carajos es esto? Mi respiración se volvió errática. ¿Qué soy? El grito salió. Brutal. Desesperado. Crudo. El bosque entero pareció quedarse en silencio. Y entonces pasó. Mis alas se abrieron. No por voluntad. No porque yo quisiera. Sino porque algo dentro de mí reaccionó. Algo instintivo. Algo peligroso. ¿Qué? Un pulso, oscuro, invisible, salió de ellas. Luego otro, y otro más, como si el aire mismo se estuviera contaminando. Yo no lo veía, no lo entendía, pero lo estaba liberando. El virus de la cólera, el mismo que convertía a esa criatura en una calamidad viviente. Y yo ni siquiera lo sabía. Mierda, cálmate, cálmate. Intenté controlar mi respiración, intenté calmarme, pero mi cuerpo no respondía como antes. Era como si ya no fuera mío. A varios metros de ahí, un guardia del reino de Cátolis patrullaba la zona. Era una ronda normal, nada fuera de lo común, o eso pensaba. Se detuvo, frunció el ceño. ¿Escuchaste eso?, le dijo a su compañero, aunque en realidad estaba solo. El grito había llegado hasta él, y no era un grito normal, era algo más, algo que no encajaba. TSK, probablemente algún animal, murmuró, aunque no sonaba convencido. Su mano fue lentamente hacia su espada. Instinto, precaución. Y entonces lo vio, a través de los árboles. Una figura, grande, oscura, antinatural. ¿Qué demonios? Su cuerpo se tensó al instante, porque eso no era ningún animal que conociera, no era magia común, no era nada que hubiera visto antes. Y lo peor era la sensación. Algo en el aire no estaba bien, pesado, denso, como si respirar se volviera más difícil. Un paso atrás, instintivo. Su mano apretó la espada con más fuerza. Tengo que reportar esto. Pero no se movió, no podía, porque esa cosa, ese monstruo, no solo estaba ahí, estaba vivo, y por alguna razón le daba la sensación de que no debía acercarse, ni un paso más. Mientras tanto, yo seguía ahí, sin saber que ya no solo había cambiado de cuerpo, sino que me había convertido en algo que el mundo entero eventualmente tendría que temer. El bosque seguía en silencio, pero ya no era un silencio tranquilo, era uno incómodo, pesado, como si algo estuviera mal, y el propio mundo lo supiera. El guardia no se movía, no todavía, sus ojos fijos en mí, analizando.
intentando entender qué era exactamente lo que estaba viendo. Eso no es un animal. Murmuró en voz baja. Su respiración era lenta, controlada, pero su cuerpo decía otra cosa. Tensión, miedo, instinto, porque frente a él, yo no parecía una criatura normal, no parecía algo que perteneciera a ese mundo. Una bestia mágica. No. Negó levemente. Ni siquiera en Shadia he escuchado de algo así. Su agarre sobre la espada se apretó, pero no atacó. No fue estupidez, fue supervivencia, porque algo dentro de él le gritaba que no debía hacerlo, que si daba un solo paso más, no volvería. Mientras tanto, yo seguía intentando entender mi propia existencia, mi respiración, aún irregular, mi mente, hecha un caos, sin darme cuenta. Mis alas seguían liberando ese pulso invisible, ese algo que no se veía, pero estaba ahí, en el aire, en el ambiente, expandiéndose. El guardia frunció el ceño. ¿Qué es este olor? No era un olor fuerte, ni siquiera desagradable, era extraño, como polvo, como algo seco, flotando, sin pensarlo. Respiró, una vez. Nada. TCH, debo estar imaginando cosas. Sacudió la cabeza, pero ya era tarde, no lo sabía, no podía saberlo, pero ese pequeño acto, ese simple respiro, había cambiado todo. El guardia dio un paso atrás, luego otro, sin quitarme la vista de encima. Esto no es normal. Su voz ya no era firme, había algo más. Urgencia. Tengo que informar esto al palacio. Dudó por un segundo, solo uno, como si su orgullo quisiera hacerlo quedarse. Pero su instinto, ganó. Envainó lentamente su espada. No vale la pena morir por curiosidad. Y retrocedió, paso a paso, hasta que finalmente se dio la vuelta, y empezó a correr. Rápido, cada vez más rápido, ramas rompiéndose bajo sus pies, su respiración, acelerándose, pero no solo por el esfuerzo, había algo más, un leve mareo, casi imperceptible. ¿Qué? Parpadeó, su visión se distorsionó por un segundo. Debo llegar al castillo. Se llevó una mano a la cabeza. Pero no se detuvo, no podía, porque lo que había visto no era algo que pudiera ignorar. Horas después. El reino de Catolis, el castillo. El guardia atravesó las puertas casi de golpe. Tengo que ver al rey. Su voz, más alta de lo normal, agitada. Los otros guardias lo miraron confundidos. ¿Qué pasó contigo? No hay tiempo. Hay una criatura en el bosque, algo que nunca. Se detuvo. Su cuerpo, se tambaleó. Su respiración se volvió pesada, irregular. Oye, ¿estás bien? Uno de los guardias se acercó, pero al hacerlo, se detuvo. ¿Qué es ese polvo? Algo flotaba alrededor del guardia que había regresado, casi invisible, pero presente. Yo, no. El guardia intentó hablar, pero su voz falló. Sus ojos temblaron. Esa cosa, en el bosque. Silencio. No, es normal. Y cayó de rodillas. El ambiente cambió. Los guardias retrocedieron instintivamente. Confusión. Miedo. Llamen a un sanador. Rápido. Pero nadie entendía. ¿Qué estaba pasando realmente? Porque esto no era una enfermedad común, no era magia conocida, era algo nuevo, algo que no pertenecía a ese mundo. Lejos de ahí. En el bosque. Yo seguía de pie frente al lago, intentando entender en qué me había convertido, sin saber que con solo existir, ya había encendido la chispa de algo mucho más grande, algo que no se iba a poder detener fácilmente. Continuará, bueno, seguramente cuando salga este video ya tendré los 700 suscriptores y por eso muchas gracias gente por todo el apoyo que me dieron incluso después de desaparecer sin vídeos durante meses. La verdad me sentía agotado mentalmente ya que tenía las cosas del colegio y el canal, pero no crean que me retiraré solo por eso. Sin más dilación, Surrey se despide, chao, hasta la próxima.